Obispo Loaiza. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado en optometría Edward Enrique Carmona Briceño. Él es optómetra del Instituto Universitario de Optometría de Venezuela. Tiene un diplomado en docencia universitaria nacional experimental en la Politécnica de las Fuerzas Armadas. Tiene una maestría y certificación en contactología nacional en el Contact National Center Lens Examiners. Y también tiene una maestría en ciencias de la visión de la Universidad de La Salle. Ha realizado su fellow en la Academia Americana de Scleral Lens Education Society y actualmente es especialista en contactología y superficie ocular en oftalmosalud acá en Lima. Muchas gracias por participar de nuestro curso. Lo dejo a cargo de la ponencia. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, creo que hoy es una charla bien, uno de mis temas favoritos en la parte de óptica, en la parte que tenga que ver todo lo que es la óptica geométrica. Y creo que esto es súper apasionante, esto me dedico a diario y entonces, bueno, qué mejor poderlo compartir el día de esta mañana. Este, Estoy atento a todas las preguntas que me quieran hacer, si quieren durante la presentación o al final de la presentación, cualquier duda, cualquier sugerencia, sea bienvenida, ¿bien? Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es las aberraciones, pero antes de hablar de las aberraciones, todas las aberraciones en dispositivos ópticos o en lentes oftálmicos, siempre hay que saber o profundizar un poco sobre lo que son las definiciones o los conceptos que vamos a manejar en la parte de aberrometría, ¿sí? Una de las primeras es la frente de onda. La frente de onda prácticamente se denomina como justamente el lugar geométrico donde todos los puntos son alcanzados en el mismo instante y mediante la misma onda, ¿sí? Todos alcanzan el mismo objetivo en el mismo momento y en el mismo trayecto, ¿bien? Entre las características que se enfrentan o que prácticamente se evalúan en el frente de onda viene siendo la amplitud y la frecuencia, ¿bien? Entonces, aquí tenemos un frente de onda, justamente cómo viaja esa frente de onda, esa imagen en todo lo que es el sistema óptico, ¿ok? Pasando por lágrima, pasando por córnea, pasando por los humores, por cristalino, hasta llegar a fobia. Pero cuando tenemos esta frente de ondas o esta imagen que no está completamente uniforme, es donde vamos a empezar a ver a ese tipo de aberraciones. Las cuales esas aberraciones se van a dividir en dos, las que vamos a hablar un poco más adelante, que vienen aberraciones de bajo orden y de alto orden. Según el principio de Fernat, la luz, todo punto de luz, ok, todo foco que viene siendo, por lo menos en el punto A, como pueden ver aquí, esa imagen perfecta que tiene que ser posible y tiene que alcanzar a un punto B que de la misma manera, ok, justamente pasando por un tiempo necesario y esa luz tiene que viajar de un punto muy específico a otro punto, sea con todos los puntos incidiendo en uno mismo. Y no solamente la incidencia tiene que ser en un solo punto, por lo menos la imagen viaja del punto A al punto B, pero cuando pasan por un medio refringente, por un medio refractivo, ¿sí? Todos tienen que pasar por medio de ese medio de la misma manera y en todos los puntos de la misma, haciendo una simetría y conjugando en un solo punto. Bien, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Yo siempre como ve la diapositiva, ahorita que estamos en las Olimpiadas, esto se me ocurrió llevárselos y que todos tienen que ser en el mismo trayecto, sí, en la misma posición y en la misma distancia, en el mismo sentido. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? Hay unos que están antes, unos que están después. Prácticamente cuando no coinciden en uno solo es donde empezamos a ver lo que son las famosas aberraciones, cuando no todos coinciden en el mismo punto porque viajan de manera distinta, en forma distinta y en tiempo distinto. ¿Por qué? Porque cuando pasan a través de un medio y este medio no es completamente uniforme, no es un medio que pueda tener una regularidad y si nos vamos un poco más a la realidad, ejemplo, cuando tenemos una córnea que está distorsionada, como lo llaman los americanos, las famosas córneas distorsionadas son cuando ellos se refieren a córneas con algún tipo de ectasias corneales primarias como un queratocono, una pelúcida o algún tipo de astigmatismo no ortogonal. O sea, no viajan de la misma manera y donde empezamos a ver y se empieza a observar las famosas aberraciones de alto orden. Bien, entonces, aberración es un término procedente del latín aberratio, ¿sí? Esto significa básicamente salirse del camino, desviarse del camino. Es cuando vamos en un camino preciso y prácticamente nos vamos de él, ¿bien? Cualquier alteración de este frente de onda, cuando atravesamos un medio óptico refringente, prácticamente esto siempre da a la propagación de un lugar que no sea completamente ideal, ¿ok? Y esto justamente es lo que cuando no coincide en este camino, este trayecto con la misma intensidad, es lo que llamamos una aberración en el frente de ondas. Entonces, siempre un mismo camino con la misma intensidad, el mismo tiempo, es lo que vamos a llamar, cuando todas coinciden en un punto, es el punto ideal para no producir un tipo de aberración. Pero cuando nos salimos del camino, ya empezamos a ver este tipo de aberración en el frente de ondas, ¿bien?
Hay tipos de aberraciones, hay aberraciones monocromáticas, hay aberraciones cromáticas, ¿sí? Las aberraciones monocromáticas, fíjense en las que podemos detectar mediante este tipo de estudio. Este tipo de estudio lo podemos ver mucho, sobre todo aquellos que hacemos estudios previos, lo que es post y pre para un LASIK, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos evaluaciones para ver exactamente cómo están esas aberraciones, si estamos trabajando en aberraciones de bajo orden o alto orden, sobre todo los famosos test de contraste, y eso podemos verificarlo justamente por las aberraciones monocromáticas, ¿bien? Y las aberraciones cromáticas, cuando vemos esa pequeña doble imagen que se puede proyectar en una imagen ya solidificada, una imagen con color, ¿bien? Entonces, fíjense, ¿eso cómo podemos detectarlos? Mediante un test de contraste o en aberrómetros de última tecnología, como vamos a hablar a continuación acerca de algunos de ellos. Bien, un ejemplo que para entender bien justamente lo que es el mapa de frente de ondas, por lo menos en el queratocono, que sabemos que es una de las enfermedades más antiguas y más estudiadas todavía, y todavía se desconoce su origen. Y fíjense bien, en este caso podemos ver, si nos vamos y quiero que más o menos doctores interpreten más o menos lo que es la evaluación de la coloración. El frente de onda muy similar cuando podemos hacer diagnósticos o cuando podemos hacer evaluaciones mediante una topografía, ¿sí? Si recordemos un poco y vamos un poco más a esas arcas antiguas de la topografía, cómo logramos diagnosticarlas. Recordemos que los colores rojos son mucho más intensos, ¿ok? Con radios de curvatura un poco más pronunciados, muchos más prolatos, y cuando son colores mucho más fríos, estamos hablando de córneas mucho más planas. Más o menos así es algo similar. Fíjense bien, aquí en la parte del cono adelgazada, fíjense bien que aquí se protruye en la parte inferior, muy parecido como un queratocono, ¿ok? Y esta área representa que los rayos atraviesan atraviesan en esto delante de un plano de referencia, o sea, están mucho más lentos. Mientras en la parte superior tienes colores azules, donde los rayos, los cuales atraviesan por ella, están detrás de lo que es el plano o el foco de referencia, ¿bien? Este es el trayecto más grueso, el trayecto de óptico más bajo. Cuando usamos cuando son rojizos, son un tejido mucho más delgado, ¿ok? Debido a la ectasia corneal. Bien, entonces viajan de maneras distintas y vamos a hablar un poco más adelante, pero este es el famoso, que se quiere decir aberración de alto orden en forma de coma, ¿ok? No se preocupe que ya vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Bien. Entonces, el frente de ondas en la gama de los verdes representan prácticamente nivel cero, cuando prácticamente todo esto, aquí ya prácticamente el frente de ondas no se mide en radios de curvaturas, en dioptrías o en milímetros. Ya empezamos a involucrar una nueva, si se quiere decir, nomenclatura en cuanto a mediciones, que es en micrones o en micras, ¿bien? Que prácticamente los vemos en los mapas de elevaciones de los topógrafos, ahora en los frentes de ondas, como también en las evaluaciones de segmento anterior de un OCT para córnea y retina. Bien, entonces, como dijimos, o sea, el color verde representa prácticamente un nivel cero, ¿ok? Media en micra, ningún tipo de aberración. Prácticamente cuando vemos colores verdes son muy similares a la córnea, como podemos decir en córnea que no hay ningún tipo de irregularidad en la córnea, que es una córnea esférica. Cuando vemos ningún tipo de aberración y la coloración es verdosa, prácticamente no nos muestra ningún tipo de aberración. Bien, colores fríos muestran frente de ondas lentos, como les dije, o sea, a medida que son colores mucho más fríos, azules, violeta, son las frente de onda mucho más lentos, o sea, son mucho más retrasados, ¿ok? O cuando tenemos coloraciones muy con rojizas, cálidas, prácticamente representan frente de ondas muy rápidos respecto o comparativamente con el frente de ondas ideal. Entonces, tenemos colores verdosos, colores azules, que son fríos, y colores cálidos, como son los que representan cuando pasan el referente del frente de ondas. Bien, aquí tenemos los famosos tipos de aberraciones. Tenemos aberraciones de bajo orden, ¿ok? Y de alto orden. Bien, aquí prácticamente la aberración de bajo orden representa el 85%, ¿ok? De la calidad visual, y las aberraciones de alto orden representan el 15% de la calidad visual. Por ende, cuantitativamente podemos deducir que las aberraciones de alto orden son las que más nos quitan visión. Bien, ¿cómo podemos nosotros corregir las aberraciones de bajo orden? ¿Ok? Las aberraciones de bajo orden son las que se caracterizan, por ejemplo, por tener miopía, por tener hipermetropía, astigmatismo, ¿ok? Astigmatismo me refiero con la regla, contra las reglas, oblicuos, ¿ok? Y son los que podemos corregir mediante lentes oftálmicos, ¿ok? Lentes de contacto estándar, ¿ok? Y cirugía refractiva, ¿ok?
como la SIC, ¿ok? Entonces son los que realmente son los que se pueden corregir de una manera mucho más fácil, ¿ok? Porque, como bien sabemos, todo ser humano tiene un ojo aberrado, en el buen sentido de la palabra, ¿ok? Tenemos aberraciones esféricas, las cuales nacemos con ellos, y ese tipo de aberración la podemos corregir en esos casos, ¿bien? Cuando hablamos de aberraciones de bajo orden, nos referimos a los polinomios, a los famosos polinomios de Zernike de segundo grado o segundo orden, ¿ok? Ya cuando nos referimos a aberraciones de alto orden, ya cuando vienen polinomios de tercero, cuarto, quinto, sexto orden, ¿ok? Alteraciones ya bastante prominentes, bastante dramáticas. ¿Y qué pasa? Estas aberraciones nos incluyen pacientes que puedan tener algún tipo de deformidad en la córnea, una córnea irregular, como les dije anteriormente, si estamos tratando un queratocono, algún globo, pelúcidas, terrien, si estamos de repente debido a un paciente que tenga algún trauma, alguna ectasia iatrogénica, algún paciente que pueda tener una ectasia secundaria debido a un trasplante de córnea. Prácticamente la similitud de esa imagen que se va a proyectar en la retina es muy similar a esas aberraciones que vamos a ver, estos pequeños polinomios que vamos a ver acá. Bien. Bueno, seguimos un poco más acerca de ellos. Fíjense bien, de acuerdo al lugar donde se realiza la toma de la imagen, es importante detectar exactamente cuál es su plano, ¿ok? Y tanto el plano de la imagen en la retina como también el plano pupilar, ¿bien? Entonces tenemos aquí varias técnicas. Fíjense bien, en lo que es en la plano de imagen tenemos la de sharing, tenemos el ray tracing, tenemos en el plano pupilar, tenemos el de Harman-Shack, tenemos el de doble paso, que es el que es como un X-copio, y la topografía, ¿bien? Esto es de acuerdo a principios de funcionamiento, ¿ok? Depende de cómo funciona cada uno. A unos son por barridos, otros son por puntos, igual que a nivel, yo siempre trato de asemejarlo o compararlo mucho con los topógrafos, ya que la captura es muy similar. O sea, es como si estuvieran haciendo, algunos son como si estuvieran haciendo una X-copia, una retinoscopía, y otros son por puntos específicos, los cuales se van a proyectar en la superficie y por ende me van a proyectar esa imagen en la superficie retinal y así por ende poder apreciar y verificar cómo está o cómo se proyecta esa calidad de imagen. Porque cuando nos referimos, doctores, a lo que tener una aberración, no estamos tanto hablando o no solamente estamos hablando de qué tanta agudeza visual nos está quitando esa aberración que estamos trabajando, esa aberración que estamos detectando en nuestro paciente, sino que estamos viendo qué tanto la calidad óptica de ese paciente está dañada, ¿ok? No solamente cantidad, sino aquí también calidad, ¿bien? Entre los que vamos a hablar un poco son las métricas del plano pupilar, está lo que hablamos del famoso RMS, ¿ok? Que es el Rodman Square, ¿ok? Que es la cantidad de desviación entre los frentes de onda ideal y el real, ¿ok? Esto, entre más bajo sea, tenemos una mejor calidad y todo esto siempre se mide en micrones, ¿ok? Es el famoso RMS. Por muchas personas cuando leen topografías o de repente ven una barometría o que trata de leer unos índices de Cerny, mediante un Pentacam, sea un Galilei, sea un Sirius, X, el tomógrafo que estén manejando, dice, bueno, pero ¿qué será un RMS y qué me ayuda a medir y cómo será un nivel alto, un nivel bajo? ¿Qué significará eso? Bueno, entonces, a niveles bajos es mejor calidad visual, ¿bien? Siempre se miden micrones, ¿ok? Y es el que se llama Rodman Square, ¿bien? En métricas, en plano de imagen, tenemos el Point Spread Function, tenemos el Optical Transfer Function y tenemos el Modulation Transfer Function, ¿bien? El Point Spread Function, que es el famoso PCF, que es el más usado, incluso van a verlo más que el OTF y el MTF. Si se quiere decir, los que más van a evidenciarse está el RMS, el PCF y el MTF. El OFT no tanto, ¿bien? El EPSF es que es la fusión de dispersión de la imagen del objeto a través de un sistema óptico. ¿Cómo se va a ver esa imagen proyectada en la retina? Mediante la dispersión que va a producir esa imagen atravesando a ese medio refringente, ¿bien? Hablamos de medio refringente cuando pasa por córnea, pasa por todos los humores y se proyecta en la retina, ¿bien? El óptico transfer function justamente describe el comportamiento del ojo dominante con el dominio de la frecuencia, ¿ok? Justamente es el que menos se utiliza, pero siempre es bueno tener un concepto de cada una de las siglas que se podamos ver hoy en la evaluación de una barometría, ¿bien? La modulación, el Modulation Transfer Function es la calidad, el contraste de la que ve y la calidad calidad de la visión real del objeto, ¿ok? ¿Qué tan nítida, qué tan amigable es esa imagen que se está proyectando en la retina en cuanto a qué? En cuanto a los colores, definiciones, contrastes, bordes y todo, ¿bien? Entonces, lo que más vamos a ver, RMS, PCF y MTF, ¿bien?
Seguimos, el sharing, ¿ves? Justamente este es en el plano de imagen en la retina. Este mide justamente el desplazamiento de los puntos retinianos respecto a su posición sin aberración, exactamente cómo se proyecta ese plano de imagen en la retina. Fíjense bien que viene por puntos, ¿ok? Y cómo se proyecta esa imagen cuando pasa a través de córnea, cuando pasa a través de los medios, cómo se puede proyectar en la retina. Fíjense bien, si tenemos algún tipo de deformidad, fíjate que esos puntos se aíslan, se separan y es donde nos puede diagnosticar que estamos en presencia de algún tipo de aberración. ¿Ok? Todo esto viendo mediante un plano de imagen proyectado por medio de puntos a través que pasan los medios refringentes y se proyecta en la retina. ¿Bien? El ray tracing es prácticamente todo esto lo que estoy comentándoles, es prácticamente el génesis, es el beginning, lo que es el principio de todo este tipo de aparatos y que es como se proyecta. Si nos vamos un poco más a lo comercial, el ray tracing puede ser el famoso ray tracing que es uno de los gold estándar en las aberraciones. Bien, este aberrómetro justamente nos mide también por puntos, ¿ok? Con proyección de puntos los 360 grados en la retina, perdón, en la córnea, cómo se proyecta, ¿ok? Y mediante esos puntos nos puede dar exactamente cuáles son esa longitud de ondas. Esto pasa por un láser infrarrojo de aproximadamente 650 nanómetros que pasan a través de la córnea, ¿ok? Y mide ese radio de frecuencia solamente de 300 micras hasta 900 micras, ¿ok? Siendo las 900 micras la más baja, ¿bien? Esto prácticamente lo hace en 10.000 milisegundos y lo puede cifrar en esferas que pueden estar desde -5 hasta 7 dioptrías y con valores refractivos cilíndricos que van hasta 3 dioptrías. Fíjense que ese eye tracing o ray tracing es una función, un analizador de la función visual de nuestros pacientes. O sea, aquí prácticamente estamos detectando qué tan buena es la función visual mediante un análisis de la visión que se proyecta en retina. Bien, el otro es Hartmann-Shack, justamente también es en plano pupilar y este se utiliza justamente o se detecta para ver cómo se disparan varios puntos de láser que estos se reflejan, ¿ok? Uy, hay un ruido por ahí. Y a la salida de la espera de la rejilla, fíjense que son como unas rejillas, pasan una especie de luz láser a través de ellos, ¿ok? Y con unas pequeñas lentillas que van acá, ¿ok? Y están a mirar en cuánto se desviaron y dónde se deberían caer cada uno de estos puntos. Y esto es una cámara muy, muy sensible, la cual nos permite construir una frente de onda. Entonces, cuando pasan todos estos rayos láser a través de estos pequeños microlentes, se logra detectar exactamente cómo van, si hay desviación de los mismos, si todos coinciden en el mismo punto, y mediante este plano pupilar que se está proyectando aquí en la retina a través de estos pequeños lentecitos, podamos detectar exactamente si hay un tipo de aberración. Bien. También este es un láser que ha proyectado un poco más con unos nanómetros mucho más fuertes, que van entre 780 y 830 nanómetros, ¿bien? Prácticamente es un aparato que todavía no está entre los gold estándar, pero siempre es bueno mencionarlos al momento de poder eh, pasearse por toda la gama de los aberrómetros, ¿bien? Tenemos otro que es el famoso, como les había comentado al principio, como es el principio de la equiascopía o retinoscopía, ¿ok? Ya también viene siendo, este es el de doble paso y también viene siendo o se proyecta en un plano pupilar, ¿ok? Basado siempre en retinos, como les comenté, en principios de equiascopia, retinoscopía, y analizamos el momento de la velocidad de los barridos. Acuérdense que es de un trazo a otro, prácticamente es un barrido en los 360 grados a nivel horizontal y vertical, donde prácticamente se refleja esa luz al momento que se hace el movimiento. Es algo parecido, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre el OPD scan, es algo muy parecido, viene siendo como el principio del OPD scan, ¿ok? Y es que mediante el mecanismo de equiescopia, ¿ok? Y por medio de estos detectores luminosos se determinan justamente esas aberraciones de onda en todos sus meridianos, tanto el meridiano vertical como el meridiano horizontal. Este es el principio del OPD scan, que es el famoso doble paso en forma de equiescopía. Es prácticamente uno de los que empezaron con este tipo de técnicas. Bien, aquí lo tenemos. Fíjense, para mí no tengo nada con la gente de NIDEX, sí trabajé con NIDEX, apenas llegó el OPScan 1, ya vamos por OPScan 3. Me parece a nivel de aberración, para mí para mí es el gold estándar, ¿ok? Y me parece muy bueno porque nos tiene información tanto de PCF, RMS, MTF, los índices de Cernique, también el OPScan es un topógrafo también, entonces no tenemos topografía, tenemos aberrometría,
a pesar que la aberrométrica viene siendo como su punta de lanza, ¿ok? Y también nos sirve muchísimo al momento de algún tipo de cirugía de catarata, ya que recordemos algo súper importante, que dependiendo de los diámetros pupilares, las aberraciones de alto orden o las aberraciones de bajo orden se pueden profundizar, porque a medida que la pupila es mucho más, está muy dilatada, es más dilatada, tiene un diámetro pupilar mayor, mayor las aberraciones van a ser, y tiene un software que me pueda medir la pupila en función mesópica y escotópica. ¿Ok? Entonces aquí podemos tener una información bastante exhaustiva, bastante clara, precisa, al momento cuando llevemos un paciente para cirugía en momentos de cirugía de catarata. También nos ayuda muchísimo. Él tenía un software cuando salió al principio que se llama el Final Fit, que nos ayudaba muchísimo a personalizar los LASIK. Bien. Aquí tenemos los factores que afectan la calidad de visión en el sistema óptico. Fíjense, la difracción, aberraciones monocromáticas de alto y bajo orden, aberraciones cromáticas, fenómenos de scattering o dispersión de luz, que es más conocido así, apertura pupilar y película lagrimal. Fíjate todo lo que pueda coincidir para que esos factores puedan afectar la calidad. Fíjense, doctores, ya tanto cuando hablamos de aberrometría, ya no tanto nos enfocamos en cantidad de visión, sino en calidad de visión. Ok, ahora en la difracción, ok, aberraciones monocromáticas o las aberraciones que podamos tener, fenómenos de dispersión de luz, la apertura pupilar, como les había comentado, a medida que la pupila sea mucho más grande, la mayor cantidad, o se va a ver más mayor reflejada mayor cantidad de aberración. ¿Bien? Y hay algo súper importante, aquellos que nos apasiona y manejamos la película Leonardo, cuando nos manejamos en superficie ocular, creo que es algo que nos ayuda muchísimo, ya que de repente si no tenemos una buena calidad de lágrima, o sea un ojo que pueda tener por un déficit apoeficiente, evaporativo, mixto, o por la cantidad de repente podamos tener problemas de células goblet o células caliciformes por no tener buena mucina, todo esto nos puede llevar a que la calidad película pueda alterar todo este tipo de imagen y baja la calidad de la visión. ¿Bien? Aquí lo que tenemos es el PCF, como habíamos hablado. Recordemos que el PCF lo vamos a ver en todo lo que son las funciones para detectar exactamente cómo se difracta esa luz que pasa a través de la pupila, ¿ok? Y aquí nos dice cuál es el desenfoque que pueda producir pasando mediante ello y cómo ellos se proyectan en la retina. Y aquí podemos ver cómo esas imágenes se proyectan, fíjense, en su segundo orden, tercer orden, cuarto orden y quinto orden, pero sobre todo las de tercer orden son las que más vamos a ver, fíjense, en comas horizontales, en comas verticales, ¿ok? Cuando tenemos de repente, hay unas aberraciones que son las que quitan mayor visión y ya vamos a hablarnos acerca de ellas, pero se los comento rápidamente. Está en esto como una B chica, logran ver, coma esféricas y coma horizontal, vertical y horizontal, son las que mayor quita la visión. Y ustedes miran, bueno, pero ¿cuáles afectan mayor visión? Estas, las que están en el medio. Aquí en la PCF en forma de B, cuando veamos los índices de Cerny que están en forma de T o forma de Y, si se quiere decir, ya vamos a verlo, pero no significa que a medida que las aberraciones sean de mayor orden, no significa que quita mayor visión, prácticamente son las centrales, ¿bien? Son las que afectan realmente la visión en gran medida, ¿bien? Aquí tenemos este tipo de aberraciones, esto es un estudio, doctores, si desean, con mucho gusto, se los puedo pasar en un estudio que hice aproximadamente hace 3 meses, 4 meses ya. El tiempo pasa tan rápido que no recuerdo, pero 3, 4 meses más o menos este estudio, un estudio que está incluso por salir incluso ya con más serio todavía, pero lo que es el principio ya lo salió publicado, es cómo podemos minimizar las aberraciones de alto orden con el dispositivo o con el uso de lentes de apoyo escleral personalizado. Fíjense que es algo completamente, el lente escleral a un lente escleral personalizado. El lente escleral personalizado tiene características muy distintas a un lente escleral estándar. Fíjense, este es un paciente con un queratocono, fíjense la visión muy mala que tiene, ¿ok? Y fíjense, cuando el momento de colocamos un lente escleral, no solamente tenemos una buena agudeza visual, ¿sí? Sino se mejora muchísimo la calidad de visión. Fíjate las aberraciones de cómo tenemos el pistón, tetrafoil, tifloid, desenfoque. Fíjense qué pronuncia el momento de colocar un lente escleral, que es en esta posición, en esta barra que está aquí arriba, cómo minimizamos esas aberraciones de alto orden. Ustedes miran, bueno, pero colocando un lente minimizamos todo eso, y esto es relativamente sencillo. Le tengo
muchos pacientes más dramáticos, donde las aberraciones son abismales y prácticamente no nos queda ningún tipo de aberración. ¿Por qué? Porque pasa, cuando un lente escleral, no un lente tradicional, se coloca, prácticamente cambiamos todo el ecosistema ocular y modificamos si estuviéramos trabajando una córnea irregular, una córnea ectásica, prácticamente simula una córnea completamente asférica, ¿ok? Manteniendo una imagen proyectada a través de los medios refringentes mucho más precisa, enfocada sin desenfoque y disminuyendo las aberraciones de alto orden. Bien. Otro tenemos lo que se llama el Optical Transfer Function, que es el OTF. Esto mide justamente la capacidad del sistema de poder transmitir todas esas frecuencias espaciales del plano en un objeto hacia un plano de imagen, o sea, hacia la retina. Bien, el OTF también se ha hablado muchísimo acerca de ello, pero no está todavía patentado, mejor dicho, patentado no, todavía no está todavía con lo último en tecnología. Prácticamente son cosas que se han dejado, pero sirven todavía para poder medir justamente esa capacidad de medir ese sistema óptico que tanto puede transmitir esas frecuencias de alto, de bajo orden y que se puedan proyectar al plano retinal. ¿Ven? Eso también viene dado gracias también a lo que es las imágenes o comparados. Se utiliza muchísimo para pacientes que que hayan sido sometidos a una cirugía refractiva corneal y verificar exactamente cómo la imagen es la real y cómo es percibida en esa imagen retinal, la imagen retinal, y exactamente cómo puede haber sido mejorado, desmejorado o puede estar persistente una buena calidad de imagen. Bien. El MTF, nosotros lo usamos mucho mediante el HD Analyzer, no sé si lo han escuchado, un aparato que mide también la película lagrimal en cierto sentido, o sea, no tan profundamente como puede ser un queratógrafo, y nos mide justamente la capacidad del sistema óptico para transmitir en un plano de imagen, ¿sí? Esto presenta una contribución óptica a lo que es la función de la sensibilidad del contraste de la imagen. Bien, y aquí lo vemos en este punto. Fíjense que es el famoso OSI. Aquí es muy, muy fácil de ver. Incluso se coloca al paciente con su medida, o sea, incluso con sus gafas, con sus lunas, ¿ok? Y podemos medir ese MTF sin medida, con medida y verificar exactamente cómo está ese OSI, ¿ok? Y aquí podemos verificar fácilmente, lo podemos ver mediante esta columna de colores, verdosos, el amarillo, el verde es completamente normal, el amarillo ya tiene siendo algo que no viene siendo, está ya casi a moderado, y rojo cuando prácticamente está alterado, ¿ok? Entonces, esto lo medimos mediante un HD Analyzer, esta es una imagen, cómo se proyecta la imagen en la retina, fíjate que es un poco borrosa, ¿ok? A pesar que le estamos colocando la visión al paciente. Recordemos que le podemos colocar la medida, ¿ok? Pues se la podemos hacer con sus monturas o con una montura de prueba, ¿ok? Con sus medidas, y poder analizar exactamente cómo se proyecta esa imagen en la retina, ¿ok? Viendo su funcionamiento, viendo el mecanismo de cómo llega a esa imagen en la retina con una buena o mala calidad visual. ¿Ok? Aquí tenemos lo que se llama el Rodman Square, ¿ok? Que es el RMS que ya hemos hablado, y fíjate, aquí tenemos exactamente cómo podemos verlo. Eso es lo que quería para que lo tuvieran, porque eso siempre la gente me dice, bueno, pero ¿cómo podemos nosotros verificar exactamente si estamos en presencia que está bien o está mal un RMS? Fíjense, aquí se los traje. Bien, el RMS total es 1.5 con una agudeza visual 2080, 1 de 2020 y 0.5 de 2015. Esto logra diagnosticarlo y poder saber exactamente si tenemos un RMS bajo, alto o estamos entre los límites normales. ¿Bien? Y aquí tenemos los polinomios de Cernic. Fíjense que aquí tenemos exactamente cómo podemos descifrarlo. Esto es algo que vamos a verlo en muchísimos topógrafos. La famosa T que les había comentado, ¿se recuerdan? Oye, aquí tenemos el desenfoque, estas son las que prácticamente nos quitan mayor visión. No significa que a medida que nos vamos yendo a aberraciones de orden cada vez más elevado, más altos, 5, 6, significa que la aberración es mayor o que te está quitando mayor visión, sino que quitan mayor visión, señoritas, están aquí en el medio, ¿sí? Son lo que es las aberraciones esféricas, sea el coma horizontal, sea el coma vertical. Las aberraciones esféricas
evaluaciones de cómo son las características que podemos ver en las que nos van a quitar mayor visión. A veces las esféricas podemos ver incluso en trasplantes corneales, podemos ver ese tipo de aberraciones. Pero por lo menos si vemos a un vertical cuadrafoide, un trifoide, prácticamente son visiones, son aberraciones que están muy a la periferia, ¿ok? Y no tanto centrales, porque las que están centrales, como son los comas y las esféricas, son los que nos van a quitar mayor visión. Entonces, si las aberraciones, por lo menos este oblicuo cuadrafoide está muy a la periferia, cantidad de visión, ya viene siendo de alto orden, ¿ok? Tienen astigmatismos irregulares, deslumbramientos, halos. Aquí lo podemos ver en una imagen de 3D. Fíjense cómo podemos ver cómo se proyecta esa imagen. Fíjense que es bastante irregular, ¿ok? Viene siendo mucho más elevado en un meridiano y mucho más plano en el otro. Entonces, al proyectarse esa imagen, difracta la imagen, la cual se va a proyectar la retina en una manera completamente irregular. Por eso es que nosotros llamamos astigmatismos irregulares, las cuales producen el tipo como llaman los americanos, de fogging o de glare. Bien, aquí tenemos también otra, ¿ok? Que es el astigmatismo en tercer orden. Ya, no, disculpen, no se lo repitió. Ok, aquí tenemos el famoso coma. Bien, quiero que lo vean mediante esta imagen en 3D que se las quise traer acá. Fíjense la deformidad que tiene esto mediante un pentacam. Fíjense cómo podemos verlo. El otro que es la imagen que les dije anteriormente mediante un aparato que es un OCT cámara anterior, llamamos MS39. ¿Ok? Y esto lo vemos muy característicos en keratotomías, ablaciones descentradas, keratoconos, trasplantes corneales penetrantes. Pero fíjense la deformidad que puede producir esa imagen al momento de pasar por este medio que está completamente irregular. Bien, aquí tenemos también las aberraciones en tercer orden, pero vienen siendo las aberraciones esféricas. Fíjense lo que les dije, son las que más quitan visión. Vamos a verlo también en esta imagen en 3D. Fíjense que está central. Y al momento de estar central, pasan todos los medios mediante el eje visual del paciente, y por ende el paciente logra ver con mucha dificultad y con mucha distorsión, ¿ok? Recordemos que es un plano que puede estar mucho más oblato, ¿ok? No, de repente no tan prolato como las escomas, sino una superficie frontal muy oblata. Como les digo, pueden ser pacientes por cirugía refractiva mediante una ectasia iatrogénica o un trasplante de córnea extremadamente plano, ¿ok? Que nos pueda producir ese tipo de deformidad, y por ende está en tercer orden, pero con una imagen, con una aberración esférica positiva, bastante, si se quiere decir, molestosa y tediosa en el momento que se proyecta en la retina. Bien. Ok, aquí fíjense bien, aquí tenemos incluso muchos de lentes, a veces de lentes intraoculares multifocales, nos pueden producir ese tipo de aberraciones esféricas en este tipo de orden. Bien, aquí tenemos una cuantificación de aberraciones. Fíjense, aquí tenemos astigmatismo, coma, trifoide. Esto lo tenemos en la mayoría de los aparatos de última tecnología. Esto es un MS39. Ella nos compara los mapas, ¿okay? Los cuales pueden ser el más prominente. Aquí los tenemos en colores verdosos, amarillos. Cuando tenemos verdes están normales, amarillos relativamente moderados o riesgo, y rojo ya prácticamente cuando el astigmatismo es muy alto o cuando la aberración es extremadamente muy alta. ¿Okay? Si lo queremos medir, lo queremos tener un sondeo bastante grueso, o entre grueso y muy cualitativo, nos podemos guiar por estos tipos de cuadritos, verificar exactamente qué tipo de aberración estoy teniendo en estos casos, cómo me está afectando, ¿ok? Y comparativamente, cuál viene siendo el primero que nos puede arrojar el aberrómetro, segundo, cuál es el que le sigue, tercero y cuarto. Bien, como nos pueden ver aquí, fíjate, astigmatismo es el primero, coma el segundo, aberración esférica tercero y un residual en el cuarto. Fíjense cómo pueden proyectarlo. Estos son con aberrómetros de última tecnología. ¿Bien? Y bueno, esas aberraciones prácticamente se pueden manejar en errores refractivos, como les dije, miopía, hipermetropía, astigmatismo cuando son bajos, ¿ok?
cuando son cuando pasan, entonces como esto es un pequeño, ya yéndose un poquito más a la parte física, ¿ok? Cómo funcionan cuando pasan todos esos rayos a través de esos medios, ¿ok? Entonces, esas distancias de imagen que son obtenidas no solamente central, sino para central o paraxial, y los cuales pasan a través de ellos que se deben proyectar siempre en un mismo punto, ¿bien? Esas aberraciones esféricas, como les digo, son las que son más fáciles de corregir y incluso con un lente de montura se pueden corregir. Aquí tenemos las famosas monocromáticas, ¿ok? Y las cuales nos pueden llevar después, a medida que se van yendo a un tercer grado en adelante, son las famosas aberraciones de alto orden. Entonces, bibliográficamente, si nos podemos ver algo así más al estilo un poco más antiguo, o que si se quiere decir, aquí podemos detallar exactamente cuáles son ese tipo de aberraciones. Esto me gustó muchísimo porque así como lo aprendí. Ok, recuerden que el segundo viene siendo las esféricas, las bajo orden, y a partir de señores, astigmatismo de foco y astigmatismo, es que nos empezamos a producir estas aberraciones de alto orden. Entonces, la primera nunca se toma en cuenta, sino es a partir de del segundo la segunda columna o las segundas aberraciones de segundo orden. Entonces, siempre a partir es que empezamos a leerlo, ¿ok? Nunca de esto. Ok. ¿Qué tenemos que nosotros tomar en cuenta a medida de que nosotros querramos corregir con un lente, ese tipo de aberraciones? Prácticamente hemos caído, o por mucho tiempo se han manejado las aberraciones con cualquier tipo de lente, ¿ok? Incluso si nos vamos inclusive a las aberraciones esféricas. Prácticamente las aberraciones esféricas, nosotros pensamos que con los mismos lentes esféricos nosotros podemos corregir esas aberraciones. Y hay un estudio que se habló que si nosotros inclusive, si tenemos aberraciones esféricas, fíjense bien doctores, esféricas de bajo orden, o sea, segundo orden, podemos corregirlas con lentes esféricos. Y entonces hay un estudio que nos habla que si nosotros corregimos un paciente con un lente esférico, podemos maximizar las aberraciones esféricas con un lente esférico. Eso es como un pequeño como trabalengua o como medio contradictorio. Pues bueno, pero me estás corrigiendo las aberraciones con un lente esférico. Sí. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos manejando, que nuestra superficie corneal es una superficie esferosférica, o sea, en los 3 milímetros centrales esféricos, pues mira que no vamos yendo a la periferia, se va aplanando y vamos produciendo una superficie mucho más plana a la periferia para centrarla hasta lo que es el ángulo esclerocorneal, va produciendo un aplanamiento. Entonces, es una superficie esférica en ese caso. Entonces, si nosotros corregimos un paciente con un lente esférico, maximizamos las aberraciones esféricas. Entonces, es importante corregirla con un lente asférico. ¿Por qué? Porque nuestra córnea es asférica. Entonces, fíjense, son cosas que relativamente no tomamos en cuenta, ¿ok? Porque de repente a veces podemos mandarle unas lunas al paciente y decir, bueno, mira, -1 con -0,50, vale, y un lente, vamos a hacerlo más fácil, -1, y prácticamente el paciente se hace un lente esférico, hasta cosas tan tontas como eso, ok, podemos maximizarlo. No sé si de repente algún paciente le ha dicho, sí doctor, yo veo muy bien, pero siento como si tuviera como un fantasmita, como una doble imagen a lo lejos, o de repente cuando está sentado de cerca logra ver una pequeña doble imagen, y eso es característico cuando con un lente esférico maximizamos las aberraciones esféricas, ¿ok? Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza, bueno, de repente puede ser un astigmatismo residual. No, resulta que no es un astigmatismo residual, sino que lamentablemente estamos maximizando esas aberraciones esféricas con un lente esférico. Fíjense cómo podemos ver una imagen con un lente asférico, como lo vemos aquí a la izquierda, y aquí a la derecha, como vemos tenemos una buena agudeza visual relativa, pero con una imagen o con una agudeza visual de contraste bastante reducida cuando corregimos a un paciente con lentes esféricos. Bien, entonces, entre más simulemos la superficie como una córnea con lentes y que se vayan planando mucho más a la periferia, incluso lentes de contacto asféricos, vamos a simular más a la córnea y por ende la proyección de la imagen hacia la retina o la proyección retinal va a ser mucho mejor, haciendo una mejor calidad de visión. ¿Bien? Entonces, recordemos que en polinomios de Cernique 2 o en grado 2 o siempre las aberraciones esféricas podemos corregirlas con lentes tradicionales. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando esas aberraciones prácticamente
son mucho más pronunciadas cuando hablamos de aberraciones de alto orden, cuando ya dejan de ser ojos normales, ya empiezan a hablarse de ojos relativamente aberrados, ¿ok? Con astigmatismos irregulares no ortogonales, asimetrías en sus cuatro cuadrantes a nivel topográfico o tomográfico, ¿ok? Y entonces ya aquí prácticamente no pueden ser corregidas normalmente con algún tipo de dispositivo óptico o médico regular, ¿ok? O estándar. Prácticamente ya se tiene que implantar algún tipo o hacer una modificación a nivel corneal para poder mejorar esa calidad de visión. Entonces, aquí tenemos, esta imagen me encanta, con una imagen en 3D de un queratocono, ¿ok? Para poderla apreciar de esa manera, fíjense que la deformidad a través de esa córnea o a través de ese tejido, de ese medio refringente, prácticamente sabemos que la imagen va a estar completamente distorsionada al momento de poderse proyectar en retina, ¿bien? ¿Qué hacemos nosotros en esos casos a nivel de lentes de contacto que hayan sido pacientes que hayan pasado, que tengan algún tipo de ectasia corneal o algún tipo de aberración de alto orden, que haya sido de repente utilizado crosslinking, se haya hecho anillos, se haya realizado algún tipo de trasplante de córnea y todavía siga originando o siga estando todavía latente a ese tipo de aberraciones? Bueno, lo usamos en estos casos, como les dije anteriormente, usamos un tipo de lente escleral. Un tipo de lente escleral es un tipo de lente bastante grande. No me voy a profundizar tanto hoy en lentes esclerales porque sé que tenemos una clase de lentes esclerales, pero este es el dispositivo A1, ¿ok? Para poder minimizar esas aberraciones de alto orden, ¿ok? ¿Por qué? Porque un lente escleral es un lente de gran diámetro, como pueden ver, son lentes que estamos hablando que pueden ser de diámetro de 16 a 18 hasta 20 milímetros, o sea, prácticamente cubre no solamente la córnea, ¿ok? Sino cubre prácticamente todo lo que es la superficie ocular. ¿Y ahí sucede esto? Esto cambia el ecosistema ocular, maximizando la humectación, la hidratación de la córnea, pero también modifica esa superficie corneal, entre comillas. El lente escleral nunca toca la córnea, pero entonces, ¿qué más? Crea un espejo lagrimal, creando como si tuviera una córnea normal, y a medida que todos los imágenes que son pasadas a través de este medio refringente, como es el lente de contacto, y pasa por todos los medios refringentes del ojo, esa imagen es proyectada de una manera mucho más precisa y mucho más deseable al momento que pasan a través de ellos, porque están pasando por un medio regular, un medio simétrico, ¿okay? Donde no va a tener ningún tipo de aberración. Que puedan quedar residuales, aberraciones de repente de bajo orden, pequeñas, sí, pero prácticamente esas aberraciones de alto orden se minimizan casi en su totalidad. Como pueden ver, los lentes esclerales son lentes bastante grandes, como pueden ver allí, son muy irregulares los lentes esclerales. ¿Por qué? Porque a medida que son tan grandes, yo necesito que sean lo más irregulares y que se parezcan más a la superficie que voy a trabajar. Recordemos que a medida que pasemos un lente escleral muy, muy grande, como nos acercamos mucho a la inserción de los músculos extraoculares. Vemos que el recto interno apenas está a 5.5 milímetros del limbo esclerocorneal nasal. Entonces, yo necesito que más bien mi lente en esa área sea mucho más curvo para no producir tanta compresión o tanta presión y no me ejerza un tipo de ojo seco, respetando siempre lo que es la vasculatura conjuntiva. ¿Bien? Como les ven allá, siempre en un OCT de cámara anterior, el lente nunca va a tocar córnea. Al momento de nunca tocar córnea, eso es lo que les mencioné, que al no tocar córnea simulamos una córnea normal y por ende estamos como si estuviéramos trabajando una córnea completamente esférica, ¿sí? Entonces tenemos que una buena separación en los 360 grados donde nunca toque la córnea. Y fíjense bien, aquí este es una de las imágenes que quería mostrarles. Fíjense que tenemos aberraciones muy, muy dramáticas, como en estos casos. Fíjense bien, no hay buena agudeza visual, menos calidad de óptica, y las aberraciones prácticamente todas están expuestas en su máximo resplandor, ¿bien? Y mediante el uso de lentes esclerales, pues convencionales, podemos resumir o podemos solventar esas aberraciones de alto orden, aunque si colocamos un lente estándar escleral, las reduce en cierta manera, pero no en su totalidad. En esos casos, por eso es que usamos lentes esclerales personalizados. Ustedes dirán, bueno, pero personalizados ¿en qué sentido? En que ustedes pueden modificar un diseño que nosotros prácticamente hacemos a la forma, a la necesidad de cada ojo del paciente. No es que se coloca un lente, llegó el paciente a una buena agudeza visual y listo, no.
Se hacen modificaciones de zona óptica, aféricas, ya lo vamos a ver y todo, para minimizar ese tipo de aberraciones. Aquí tenemos un poco más de las publicaciones que se han hecho mediante la disminución de aberraciones de alto orden mediante el uso de lentes esclerales. Uno siempre que habla o que lleva un tipo de este estudio, siempre uno tiene que hablar con evidencia científica. No podemos estar nunca desligados, no solamente a nuestra experiencia que vemos en nuestro consultorio, sino que todos tenemos que tener un sostén, un piso de la evidencia científica para poder llevar todo ese tipo de resultados. Y esto es parte de la evidencia científica que se ha realizado al momento de las correcciones de este tipo de aberraciones de alto orden. Bien, entonces, esto implica prácticamente que las aberraciones internas residuales originadas en la superficie corneal posterior del lente, es posible que en todo lente escleral no pudieran ser corregidas en un diseño tradicional. Es como les comenté, no, un lente no significa que tú al colocar un lente, o si mandas, mira, colócale un lente escleral. Sí, perfecto, tú le puedes colocar un lente escleral. Yo creo que el lente escleral es muy fácil, doctores, de colocar. Muy fácil. El problema es cómo nosotros podemos realmente manejarlo, cómo podemos personalizarlo, porque el secreto para la disminución o para el manejo de las aberraciones no está solamente en colocar un lente, es adaptarlo y no solo adaptarlo, sino personalizar las características del lente en su personalización. Para este tipo de pacientes, para disminuir ese tipo de aberraciones, va desde el centro hacia la periferia. O sea, ustedes modifican, ustedes personalizan desde la zona óptica hasta el aterrizaje de los lentes esclerales. ¿Bien? ¿Ok? Porque a veces podemos tener casos que podemos tener hasta descentramiento. O sea, un lente descentrado escleral, doctores, les voy a comentar algo, puede darles unas agudezas visuales que no les voy a exagerar lo que les voy a decir. Pacientes que puedan tener un 20-400, un 20-800, incluso un movimiento de manos, ustedes les pueden colocar un lente escleral descentrado, como podemos ver en esta área, y resulta que el paciente puede tener una agudeza visual que puede llegar incluso, y no les exagero, hasta 20-20. Pero resulta que esa descentración me crea un prisma, como pueden ver acá, y entonces puede ser un 20-20, pero un 20-20 relativo, un 20-20 con muy baja calidad de visión. Entonces, no solamente estamos dándole en este paciente, en este caso, una buena cantidad de visión, sino que estamos dándole una mala calidad de visión. Entonces necesitamos justamente desarrollar lentes esclerales lo más personalizados posible para poder superar todas esas limitaciones que pueden ser originadas por diseños tradicionales, por otro tipo de lentes de contacto que pueden obtener o que están aunadas con o están acompañadas con aberraciones residuales, las cuales son producidas ópticamente internamente. Bien, ¿qué hacemos en esos casos? Medimos la longitud prácticamente toda de nuestra superficie, medimos exactamente dónde se pueda, mediante software, dónde se puede posicionar el lente escleral, exactamente medimos la zona óptica, ¿ok? Medimos incluso cuando estamos trabajando trasplantes de córnea, medimos el tamaño del injerto, ¿ok? Y mediante el tamaño del injerto también podemos personalizar la zona óptica y también la personalizamos por el diámetro pupilar, como les dije. Si tengo una pupila muy grande, las aberraciones de alto orden se van a maximizar. Entonces, necesito regular la imagen que se vaya a proyectar en la retina dependiendo del tamaño de la pupila, porque podemos tener pupilas muy midriáticas y entonces necesito una zona óptica mucho más grande. Entonces, no solamente es, qué bonito queda el lente en la periferia, queda centrado, sino cómo queda con referente a un trasplante de córnea, cómo queda referente a un diámetro pupilar. Entonces, en esos casos debemos nosotros personalizar el lente a esas características de la superficie que vamos a trabajar. Bien. Ok, aquí tenemos también otro tipo de paciente, el paciente con una cicatriz debido a un herpes zóster, ok. Entonces también manejamos mediante software exactamente la dimensión de la córnea. Recordemos algo súper importante y que lo hablan bibliografías de hace aproximadamente 2 o 3 años para acá, que nos habla sobre lentes esclerales lo siguiente, que las zonas ópticas no pueden ser completamente esféricas, porque las zonas ópticas esféricas prácticamente me pueden llevar también a un aumento de las aberraciones esféricas. ¿Por qué? Porque mi diámetro corneal prácticamente, ¿ok?, es mucho más amplio, si se quiere decir, horizontalmente que verticalmente. Verticalmente es mucho más pequeño, ¿ok? Y horizontalmente es mucho más amplio. Entonces necesitamos zonas ópticas elípticas que sean mucho más amplias a nivel horizontal, en el meridiano horizontal, y mucho más pequeñas a nivel vertical. Bien, aquí vemos un patrón, ¿ok?, de fluoresceína con lente escleral. Parece que el lente escleral no toca la córnea y ese reservorio entre córnea y lente de contacto no es más que suero fisiológico libre de preservantes. Bien, aquí como podemos ver, distintas formas de que podemos evaluarlo, incluso descentramientos, o sea, mirando hacia arriba, hacia abajo, hacia distintos cuadrantes,
y verificar que no haya descentramiento, ¿ok? Y el lente no debe tener movimiento. Los lentes esclerales son lentes que están semisellados, no deben tener movimiento alguno, ¿bien? Entre los parámetros que hemos de tomar para tener un protocolo para el control de aberraciones, tenemos que medir los diámetros pupilares, diámetro horizontal y iris visible, ¿ok? Lo podemos medir con una regla de distancia pupilar. En caso de trasplantes corneales, medir el tamaño del botón, medir las descentraciones del ápice corneal, eso lo medimos mediante el topógrafo, qué porcentaje de centración puede tener el ápice, ¿ok? El espesor del lente, yo prácticamente sugiero que puede ser entre 200 y 300 micrones. Medir un clearance, mi clearance es la separación entre lente y córnea, lo medimos cuantitativamente mediante un OCT o mediante una imagen de Scheimpflug, ¿ok? Y lo podemos medir cualitativamente también mediante una lámpara de hendidura, ¿ok? Y la implementación de ápticas tóricas, las ápticas tóricas, lo vamos a hablar en otra clase, es la forma o la simetría que tienen los bordes del lente al momento de aterrizar en la superficie ocular. Bien, lo que les he hablado, esto es lo más nuevo, doctores, no hay más nada nuevo que esto. Acaba de salir en enero de este año, es lo que estamos nosotros usando hoy en día, ¿ok? Son las zonas ópticas, fíjense bien, es la zona óptica elíptica, cómo se posiciona en córnea, ¿ok? Y simula, ¿ok? A la forma que tiene nuestra pupila, ¿ok? Nuestra córnea. ¿Ok? Entonces, vemos que es la zona, nuestra córnea no es completamente esférica, es elipsoide, ¿ok? Y así, de esa manera, mediante una zona óptica oval, es que podemos corregir esas aberraciones de alto orden. Si corregimos con una zona óptica esférica, prácticamente no van a quedar ciertos astigmatismos residuales, aberraciones de alto orden. Prácticamente con este tipo de tecnología personalizada, mediante algo que llaman los americanos, que llaman el poder de la data y la ciencia, la data por la cantidad de pacientes que ellos tienen ya estudiados, y la ciencia es la última tecnología, podemos potencializar esas agudezas visuales y maximizar esas calidades ópticas, ¿bien? Aquí tenemos, fíjense que ya los lentes vienen por asfericidades, depende si de repente el paciente me dice, mira, yo estoy viendo muy bien, pero siento como un reflejo atrás, siento como un fantasmita, una letra atrás. Entonces ustedes van al mismo lente escleral, ¿ok? Y colocan una fericidad más alta o más baja, ¿ok? Esto es lo que se llama tecnología Smart Sight, o sea, ustedes es lo que se llaman sajitas inteligentes. Mediante asfericidades, ustedes pueden modificar esas aberraciones que pueden causarle todavía a los lentes esclerales. Con los mismos set de pruebas, ustedes pueden, mediante asfericidades, poder mejorar esas imágenes fantasmas, esas imágenes dobles que puedan tener sus pacientes. Bien, aquí prácticamente el 90% de las actuaciones con este tipo de modificación en el lente escleral es prácticamente un éxito, ¿ok? Aquí tenemos, estas son, fíjense que ya la tecnología Smart Sight, que es con manejo de aberraciones de alto orden, ustedes pueden mejorar, ¿ok? Todo lo que son las aberraciones de alto orden. Esta es una cortesía de Boston Scleral, ¿ok? En este caso, ya a partir de junio, soy el KOL para toda Latinoamérica de este tipo de tecnología, así que me tocó un trabajo bastante fuerte durante finales de año y principios del año que viene, es llevar toda esta tecnología de punta a todo lo que es Latinoamérica, porque solamente está implantado en parte de Europa y todo lo que es América, ¿ok? Entonces, Norteamérica. Entonces, esta es una tecnología que vamos a empezar a tener. Ya la tenemos nosotros desde febrero de este año, aquí en Perú, pero nada más Colombia y México la tienen. Entonces, prácticamente somos pioneros en esta tecnología de adaptación de lentes esclerales personalizados en esta área, ¿bien? Hay todas las aberraciones, como les digo, siempre tiene que haber una separación entre el limbo, esa verde que ven aquí, solución salina, ¿ok? Teñida con fluoresceína, nunca la córnea la tocamos, por eso es que maximizamos esa potencial visual. Esto es un OCT cámara anterior, nunca tocamos, siempre tiene que haber una separación mínima, ¿ok? Pero sin toque alguno durante todas las horas de uso. Horas de uso de un lente escleral pueden ser entre 12 a 14 horas, ¿ok? Bien adaptado, ¿ok? Pero con una separación mínima, aproximadamente no más de 200 micras de separación entre lente y córnea, ¿bien? También las tenemos, esto es un pequeño pacientito, bueno, un pacientico que vimos, ¿ok? Que tuvo descentaciones incluso por una córnea tan plana con una K-Pro, ¿ok? El paciente tenía una muy buena cantidad de visión, ¿ok? Fue un paciente que tuvo varios trasplantes de córnea, tuvo un traumatismo y le colocaron una K-Pro, produjo siempre, fíjense qué tan plana es esa córnea, ¿ok? Sus agudezas visuales sin correcciones de 20/20, pero no mejoraba, o sea, en el otro ojito, la K-Pro, tiene una muy mala calidad de visión, fíjense, le colocamos un lente de apoyo escleral, ¿ok? Maximizamos incluso la sensación de ojo seco, porque prácticamente el lente escleral también se utiliza no solamente para maximizar la agudeza visual, sino también para mejorar problemas de enfermedades de la superficie ocular. Fíjense, eso verde que ven aquí es la separación que hay.
siempre manejándola de una mejor manera, sin ningún tipo de toque, y ayudando, fíjense, las imágenes en un OP10 scan, un aberrómetro, como les comenté, mediante la técnica de quiescopia. Fíjense las aberraciones de alto orden que puedan tener. Fíjense que la agudeza visual era buena, pero con una alta cantidad de aberraciones, pero al momento de maximizar la calidad de visión, tenemos buena cantidad de visión, pero baja cantidad de aberraciones de alto orden, o mejor dicho, las eliminamos por completo. Bien, en manejo de trasplantes de córnea también las tenemos, ¿ok? Un paciente con, con leucoma por herpes zóster, ¿ok? También tuvo queratocono, tiene un trasplante de córnea. Fíjense, maximizamos la agudeza visual, ¿ok? En una refracción de 20/400 la llevamos a 20/20, ¿ok? Medimos el botón del injerto, ¿ok? Un paciente que tuvo una enfermedad que llaman los americanos de injerto Westphalia. Fíjense en las aberraciones, cómo eran tan altas y cómo pudimos corregirlas. Esto repetido, bueno, pero no está completamente nítida, pero fíjense todas las que disminuimos. No es completamente nítida, es por el leucoma central y paracentral que tenemos en esos casos. Bien, entonces las aberraciones también las manejamos mediante un contagio de células endoteliales para mantener y no producir una apoptosis de la célula, debido a de repente si dejamos un clearance o un espesor muy alto, entonces siempre tenemos que mantener la integridad, lo que es la cantidad, la densidad endotelial, también entre el coeficiente de viralidad y la exonicidad de las células, no produciendo ningún tipo de polimorfismo o polimegatismo endotelial. Bien, es muy raro, pero si colocamos lentes nada más y colocar lentes y no personalizamos, pudiéramos alterar el endotelio produciendo una apoptosis de esas células. Entonces, mientras que tengamos una buena personalización, una buena separación, créanme, tengo pacientes ya con más de 10, 15 años de edad con lentes esclerales, con epitelio, con endotelio completamente sano. Fíjense lo irregular que pueden ser esos lentes, muy planos por un lado, curvos de otro lado, con diferentes cuadrantes. Eso es lo que hace que nuestro éxito en las adaptaciones sea lo más, entre más asimétrico sea, es donde prácticamente tenemos el éxito en ese tipo de aberración. Entonces, doctores, creo que hasta aquí llega nuestra clase de hoy. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Aquí tienen mi correo. Si ven que nos quieran seguir por Instagram, aquí tenemos nuestro perfil. Doctores, a la expectativa de cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Buenas. Sí, Mariel. Muchas gracias, doctor. Todo Sí, bien, muchas gracias. En realidad, muchas gracias por la ponencia. En realidad ha estado muy, muy didáctica para todos. Yo creo que hay muchas cosas que en algunos que teníamos ciertas dudas han podido quedar claras. Doctor Barriga, no sé si tiene usted algún comentario. Por supuesto, primero felicitar a Edward. Edward, te felicito, es una clase espectacular y fascinante en los conceptos. Vengo siguiendo tu trayectoria gracias a estos cursos y a los congresos, y pues lo estás haciendo muy, muy, muy bien, y te felicito en realidad. Yo quiero aprovechar esta oportunidad también para, tú no lo has mencionado al principio, Edward, pero nosotros empezamos este curso hablando de los tipos de óptica que ahora tenemos que manejar para conocer de cómo mejorar la visión de nuestros pacientes. Y hemos estado hablando pues de la óptica fisiológica, ayer de la óptica fisiológica, anteriormente de la óptica geométrica. Tú nos has hablado de la óptica ondulatoria, que es una óptica que nos permite explicar lo que tú has presentado hoy día, y que la óptica geométrica pues no podría explicar de la manera que lo has hecho. Y yo quiero, acuérdate que nuestro público son muchos oftalmólogos jóvenes, la mayoría residentes, que pueden tener la falsa idea, ¿no?, de que con conocer la óptica geométrica es suficiente para conocer de cómo se puede mejorar la visión de nuestros pacientes con lentes o con cirugía refractiva. Entonces, tú nos has demostrado con esta presentación que es necesario conocer más que la óptica geométrica, y que, bueno, según el interés de cada uno, pues vamos a tener que seguir cultivándolo, porque esto es una cuestión de seguir leyendo y viendo qué va apareciendo en el tiempo para nutrir más nuestros conocimientos sobre este tipo de óptica, ¿no? Yo quiero además creo que te hice la pregunta en la clase del año pasado, Eduard, pero me gustaría, aprovechando que el público ha cambiado, que me cuentes cómo está la cosa. Yo
que he podido ver en la transición desde que apareció los conceptos de la óptica ondulatoria con los conceptos de frente onda que tú has mencionado. Yo viví la época en que se puso de moda esto y me di cuenta que rápidamente descubrimos que en nuestros ojos existen estas aberraciones, pero muchos conviven con ellas y ni cuenta se dan que las tienen, y las descubrimos cuando les aplicamos estos aparatos. La otra cosa que se descubrió muy rápidamente y que fue una de las razones por las cuales creo que se desarrolló esta tecnología, es que muchos pacientes que eran operados, tanto de catarata como de cirugía, ha pasado con la cirugía refractiva en sus inicios, ha pasado con la aplicación de lentes intraoculares, más con los premios después, y los estudios pues demostraron que en nuestros ojos naturalmente hay mecanismos de compensación de aberraciones que tiene nuestro sistema óptico. O sea, nuestro sistema óptico de alguna manera tiene formas para compensar aberraciones que existen tanto en la córnea como en el cristalino, y quién sabe si también en los medios que siguen. El asunto es que cuando retiramos un poco de córnea o cuando retiramos el cristalino, ¡pum!, aparecen estos frentes de estas aberraciones que no contábamos que iban a aparecer porque no las estudiábamos. La pregunta que te hago, porque puede que haya cambiado esto, Eduard, ya tenemos formas de predecir qué va a pasar con las aberraciones que están siendo compensadas en nuestro sistema óptico cuando hagamos una cirugía refractiva o cuando saquemos un lente intraocular. Ya es posible decirle a un paciente, mire, a la hora que le saquemos el cristalino van a aparecer estas cosas, vamos a tratar de compensarlas, pero digamos, al paciente se le puede advertir que algo va a pasar con su calidad de visión después de la operación. ¿Qué me puedes decir de eso? Listo, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras y todo un honor, doc. Sí, le comento, prácticamente a nivel refractivo, cuando te podemos manejarlo de dos maneras. Uno, mediante un aberrómetro, nosotros tenemos una característica que nos arroja, que son las famosas Q, las afericidades, ¿sí? Y entonces, dependiendo de la afericidad que podamos tener, ¿ok?, de nuestro ojo, nosotros podemos manejar justamente esos lentes premium, ¿sí? Y si son aféricos, si no pueden ser aféricos, dependiendo de la afericidad que podamos manejarlo, nosotros podemos colocar un lente premium dependiendo de la afericidad que podamos tener de nuestro ojo antes de la cirugía. Entonces, en ese caso, Doc, pudiéramos de repente cubrirnos un poco las espaldas de poder tener algún tipo de deslumbramiento, de glare o tener presentes esas aberraciones, ¿sí? Pero que nos podamos predecir un poco a que nos podamos llevar al paciente, mira, vas a sentir eso después de la cirugía, es un poco, todo eso está en Todavía no estudio. estamos, ¿no? Todavía. Mira, Lo pues. único, Doc, lo único que tenemos ahorita es el famoso Corbis, que es prácticamente un aditamento que tenemos del Pentaca, el cual de repente mediante el Corbis podemos verificar si después de una cirugía pudiéramos tener algún tipo de ectasia, ¿ok? Entonces, al tener un tipo de ectasia, ya automáticamente podemos decirle al paciente, bueno, no te opero porque pudieras producir este tipo de halos, este tipo de problemas, este tipo de deformidad en la córnea, pero el Corbis viene siendo como lo más cercano a eso, Doc, pero es a nivel corneal nada más. De acuerdo, de acuerdo. Sí, pues, como te digo, nosotros hemos tenido muchas experiencias con pacientes operados magníficamente, muy bien, que inclusive llegan a la consulta, le hacemos la prueba, ven 20/20, pero ellos claramente dicen, pero yo no veo como veía antes de la operación con mis lentes de montura. Y esto es una cosa que se repite con cierta frecuencia en muchos pacientes que son operados, ¿no? Entonces yo lo que creo como mensaje para todos los que nos escuchan es que cuando uno tenga un paciente que ve 20/20 pero no se siente cómodo, es porque le ha aparecido en su posoperatorio alguna de estas aberraciones, probablemente de alto orden, que no sean, de hecho no son las que comprometen la agudeza visual, pero es lo que les hace sentir esa sensación de que no están viendo como veían antes
de su operación, ¿no? Entonces, ténganlo presente, porque de estos pacientes llegan muchos a la consulta, ¿no? Y vienen quejándose de que lo operaron mal y resulta que no, lo que pasaba es que no se tomaba en cuenta que podía haber ocurrido esto después de la cirugía, ¿no? Y en realidad el gran desafío, lo que te iba a preguntar a continuación, Edward, era en esos pacientes que ven 20/20, pero tienen estas sensaciones extrañas, ¿se puede hacer algo con lo que tú haces poniendo lentes de contacto o haciéndole algún otro procedimiento más para, digamos, minimizarlo? ¿O ya estos pacientes tienen que convivir con esa aberración que les molesta, pero les deja ver bien? Listo, Doc, buenísimo. Qué buena pregunta, Doc. Fíjense bien, sí, lamentablemente tenemos ese tipo de pacientes que repiten, no, pero yo veo bien, pero no veo tan bien como veía antes. Y Sí, recordemos, Doc, que ese tipo de pacientes también pueden tener problemas de superficie, sobre todo el famoso ojo seco, ¿sí? Que claro. es la famosa, ya por el tifo, o sea, una patología multifactorial. Entonces, tenemos que buscarle como el origen. Y mucho, como les comenté al principio, muchos de esos pacientes pudieran tener presente ese tipo de ojo seco, o sea, un ojo seco por evaporación, por acueficiencia. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos un manejo primero de superficie, ¿ok? Y podemos ayudarlos con un lente asférico, incluso a veces los llevamos con un lente asférico blando, ¿ok? Incluso de una potencia mínima, dependiendo el residual que nos pueda quedar ese tipo de paciente. Hasta a veces hasta de 0,50, 0,75, porque ya la tecnología nos ha llevado prácticamente que casi esos pacientes quedan hemétropes, ¿sí? Ujú. Pero en cierta manera podemos mejorarle con un lente asférico, ¿ok? Ese tipo de problemas o esa imagen doble o esa imagen fantasma, como los mayores de los pacientes las describen. Si esto es una imagen como Sí. fantasma, como si estuviera repitiendo detrás de la imagen. Y sí, Doc, sí la podemos corregir con un tipo de lente de contacto blando, sencillo, asférico, pero asférico. Fíjense que ya no me refiero tanto a los lentes esféricos, ya ese concepto ya empieza a variar un poco en este tipo de pacientes. Muy bien, gracias. Creo que hay una pregunta en el chat, Mariel, me Sí, parece doctor. de Es Lido. una Ujú. pregunta de Lido. Dice, no. Si las lentes de contacto producen aberraciones y estas aberraciones son diferentes de acuerdo a la edad y va a afectar el cambio de la curvatura de la córnea con la edad también, ¿qué recomendaciones tendría a realizar la refracción en pacientes o en quienes se podría ir sospechando que tienen aberraciones? Buenísimo, fíjate, las aberraciones, o sea, se detectan mediante una tomografía que tú le mandas a hacer al paciente, ¿sí? O sea, con una topografía ya que refleje, ¿ok? Los índices de Cernique, ya automáticamente tú puedes verificar qué tipo de aberraciones puede tener el paciente antes de la cirugía prelente o precirugía o post, ¿sí? Entonces ya tú sabes exactamente qué tipo de aberración y dependiendo del tipo de aberración, ya tú sabes cómo poderlo corregir. Entonces, yo no esperaría de repente tener un lente de contacto para poderla corregir. Ya prácticamente yo la mando a hacer una topografía y ya automáticamente sé qué tipo de aberraciones voy a corregir. Y dependiendo el tipo de aberración, sé, ok, puedo corregir si es de bajo orden, la puedo corregir con un lente, incluso con unas lunas, o de repente si es de alto orden, bueno, ya mira de repente como un lente un poco más personalizado, ¿sí? Ya mira para de repente otra gama de lentes, pero las detectamos lamentablemente digo, lamentablemente si no tenemos un aberrómetro, si no tenemos un topógrafo, ya es muy difícil poderlas cuantificar o decir, mira, es una aberración de alto orden, de tercer orden, cuarto orden, o una de segundo orden. Entonces, una tomografía es lo esencial para poderlas detectar. Ujú. Bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿el uso de lentes polarizados mejora en alguna medida la presencia de aberraciones? ¿Usted recomendaría el uso de este tipo de lentes? No, porque el lente polarizado no es para aberraciones, el lente polarizado es para poder bloquear lo que son las radiaciones ultra V, el UVA, UVB. Entonces, eso es otra cosa. Como dicen un dicho, esa es harina de otro costal. Eso ya siendo para otro tipo no de problema, pero para otro tipo de protección en tal caso, que ya vienen son los rayos ultravioletas o los infrarrojos. Bien. Bueno, aparte de las gracias por la excelente presentación, no tenemos